Entonces, para decir qué pasa, necesito hablar de jerarquías de clases. Entonces, supongamos que queremos implementar los conjuntos de enteros por medio de árboles binarios ordenados. Entonces, ya eso es algo concreto allá abajo. Conjuntos de enteros, una abstracción. Implementación con árboles binarios ordenados, eso ya no es una abstracción, es algo ya concreto. Entonces, necesitaría crear los árboles binarios ordenados. Entonces, hay dos tipos de árboles posibles. También los vimos en discretas. Los árboles vacíos, en discreta vimos hojas, pero luego árboles vacíos, y los árboles con un elemento en la raíz y el resto de los elementos en su árbol izquierdo, los menores que la raíz, y en el derecho, los mayores que la raíz. Entonces, quiero implementar conjuntos ordenados, conjuntos enteros, que digo, con árboles binarios ordenados. Entonces, voy a crear una clase para representar árboles vacíos, que van a ser mis conjuntos vacíos. Entonces, voy a decir que la clase vacío extiende al conjunto de enteros. Entonces, mi clase abstracta conjunto de enteros se vuelve una referencia para mi clase concreta que se va a llamar vacío. Y entonces, como conjunto de enteros tenía dos miembros, pertenece e insertar. Entonces, mi clase vacío, como extiende de conjunto de enteros, debe decir cómo se implementan esas dos funciones ahí. Entonces, la clase vacío va a representar los árboles vacíos, que no tienen nada. Entonces, en la clase vacío, la función pertenece, si me preguntan, el 5 pertenece a la clase vacío, siempre va a responder falso, porque en la clase vacío no hay nada, en el conjunto vacío no hay nada. Y insertar un elemento en la clase vacío me debe dar el árbol que tiene un solo elemento. Entonces me va a dar un árbol, entonces digo new no vacío, o sea que voy a suponer que existe una clase de los no vacíos, voy a crear un árbol no vacío con elemento en la raíz X, con elemento izquierdo, árbol izquierdo vacío y con árbol derecho vacío. Entonces estoy acá, estoy creando la clase vacío y de la misma clase y de la misma forma tengo que crear la clase no vacío. Voy a preferir mostrarlas aquí. Entonces la clase es, aquí está la clase vacío. Ah, bueno, esto está adelantado. Bueno, la clase no vacío, entonces recibe un elemento, un conjunto de elementos en la izquierda, un conjunto de elementos al lado derecho y extiende conjunto de enteros y que tiene la función pertenece y la función insertar. ¿Cómo sé si X pertenece a un conjunto no vacío? Entonces pregunto si es menor que el elemento que hay en la raíz. Si es menor que el elemento que hay en la raíz, entonces lo que hago es decir, entonces busque X en el árbol izquierdo. Entonces busque si X pertenece al árbol izquierdo. Si no, entonces pregunto si X es mayor que la raíz. Entonces digo, si es mayor, entonces debe estar en el lado derecho si está. Entonces pregunte al árbol derecho si pertenece. Y si no, entonces es el que es igual. Entonces digo si está y es true. Esa es la función pertenece de los árboles no vacíos. Como los árboles son ordenados, entonces pregunto si el elemento es menor que la raíz, entonces debo preguntar si está en el lado izquierdo. Si el elemento es mayor que la raíz, tengo que preguntar si está en el lado derecho. Y si no, entonces tiene que ser igual, entonces digo que sí está. La función insertar un elemento en un árbol no vacío, entonces tengo que saber si lo tengo que insertar del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces lo comparo con la raíz. Si X es menor que la raíz del elemento, entonces tengo que insertarlo al lado izquierdo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es un árbol no vacío con la misma raíz, L, con hijo izquierdo, insertar X en el lado izquierdo y con hijo derecho el mismo. Pero fíjense que creo un nuevo árbol. No voy a insertarlo. Estamos en funcional. Todas las estructuras son inmutables. Entonces voy a crear el árbol que resulta de insertar un elemento en un árbol que ya había. Entonces creo un nuevo árbol, no vacío, con raíz la misma, con hijo izquierdo, insertar X en el hijo izquierdo y con hijo derecho el mismo derecho. Si X debe ir del lado derecho, porque es mayor elemento, entonces creo un árbol no vacío con la misma raíz, con el mismo hijo izquierdo
y en el hijo derecho pongo el derecho insertándole X. Y si son iguales, entonces quiere decir que no, el elemento no hay que insertarlo, no, no son repetidos, no hay repetido en los conjuntos, ya está. Entonces devuelvo el mismo árbol, porque no hay que hacerle nada al árbol que yo tenía. Más o menos. Sí, esa es como les dijimos, esta, él tiene esa anotación, um, esos azúcares sintácticos, tiene esa anotación para los binarios, que yo podría decir insertar, y entonces en el derecho aquí y el izquierdo aquí. Entonces, digamos, esto es lo mismo que decirle al, al árbol derecho, apliquen el método de insertarle X. ¿Sí? Pero eso es azúcar sintáctico. ¿Sí? Bien. Ese sería vacío y no vacío. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos una implementación de la clase abstracta conjunto de enteros. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué podemos ver ahí? Es que las definiciones de insertar y pertenece en las clases vacío y no vacío implementan las funciones abstractas de conjunto de enteros. Pero aún si la clase de la que se hereda, abstracta o no, ya tuviera un método implementado, pero se desea redefinir una nueva clase, es posible hacerlo con la notación de anulación que en inglés es override. O sea, aquí no tuvimos que hacer override porque ellos no estaban implementados en la clase abstracta. Pero si hubieran estado implementados, hubiéramos tenido que escribir override tal cosa para decir que es el mismo método que estaba allá, pero aquí lo voy a implementar de otra manera. ¿Qué más? Eso. En este, ok. Entonces, creamos una clase vacío. Entonces, cada que yo quiero crear el conjunto vacío, tengo que llamar a new vacío. Y se crea un nuevo objeto que es un árbol vacío. Pero realmente un árbol vacío, que es el conjunto vacío, pues es uno solo. O sea, hay solo un conjunto vacío. No hay el vacío de los enteros, el vacío de los reales, el vacío de los no sé qué. Es igualito, es un vacío, es un conjunto que no tiene nada. Entonces uno dice, ¿para qué tengo que estar creando un objeto vacío y otro objeto vacío si son idénticos, o sea, no tienen nada? Entonces, en lugar de crear la clase vacío, que realmente no es para crear muchos conjuntos vacíos, sino uno solo, entonces uno puede crear el objeto vacío. El objeto vacío extiende de conjunto de enteros y dice cómo se implementan sus funciones pertenece y insertar, ¿cierto? Pero no necesito, el objeto ya tiene su nombre vacío, no necesito hacer new porque no es una clase, sino digo, uso el objeto vacío. Y entonces todas las veces uso lo mismo para el objeto vacío y no un nuevo espacio en memoria que tiene nada, sino que el vacío es uno solo. Entonces para eso se usa esta definición de objetos directamente. Entonces es un único objeto que hereda de conjunto de enteros poderosos de ese tipo. No se pueden crear instancias a partir de él porque no es una clase, es un objeto, ¿sí? Y los objetos únicos son valores, luego vacío evalúa a sí mismo, pues ya es un valor. ¿Sí? Eh, ese es el que está aquí abajito, el objeto vacío. Y entonces ya con estas definiciones de mi clase abstracta ya la definí. Ahora voy a definir mi clase concreta no vacío y mi conjunto, mi objeto vacío. Y ahora ya puedo entonces jugar con ellos. Por ejemplo, crear el conjunto uno que es insertar 3 en el conjunto vacío, o crear el conjunto 2 bueno, lo pongo un paso por paso, ¿sí? O crear el conjunto 2 que es insertar 2 en el conjunto vacío, el conjunto 2 que es al conjunto uno insertarle 2, ¿cierto? Y él devuelve, como no hemos definido el toString, entonces él devuelve una cosa extraña. Tendría que definir una función de los conjuntos que dijera cómo muestro los conjuntos para poder mostrar qué hay en los conjuntos. Como no lo ha definido, entonces él dice eso es una cosa extraña por allá adentro. Y podría preguntar si el 2 pertenece al conjunto uno
podría preguntar si el uno pertenece al conjunto, si el 3 pertenece al conjunto uno. O puedo preguntar cualquiera de esas. O puedo preguntar si el 2 pertenece al conjunto 2. Como van viendo, sí, ¿cierto? Un objeto no permite crear instancias. O sea, véanlo así, como un mecanismo para generar objetos. Pero las clases no son los objetos. Las clases son los mecanismos para generar objetos. Para generar objetos tengo que hacer new de la clase. Y eso me crea un objeto. Yo no puedo hacer new de un objeto, porque los objetos no crean objetos. ¿Sí? Pero sí puedo crear objetos de la nada, como este de aquí, el objeto vacío, lo creé heredando de aquí y dije cómo se creaba. O sea, si yo digo vacío, ese es un objeto de la instancia de conjunto. Ujú. No, eso es vacío es un dato constante, vacío siempre será lo mismo, vacío siempre será eso, mejor dicho. ¿Mm? O sea, vacío es un objeto y ¿de qué tipo es el tipo mm, vacío? Pero también es del tipo conjunto entero, porque heredó de conjunto de enteros, luego él también es visto como un conjunto de enteros. Es decir, si yo espero un conjunto de enteros en alguna parte y meto vacío, él va a decir que listo, que no hay problema, porque vacío, a pesar de este tipo vacío, vacío es subclase de los conjuntos enteros. Eh, ¿Qué más hay ahí? Um, Vacío, en la primera interpretación, era una clase que extendía la clase abstracta conjunto de enteros. Ahorita ya no. Se dice que los tipos vacío ya no es un tipo, es solamente un objeto. Eh, no vacío si es un tipo. Entonces se ajusta o se conforma, es conforme en inglés al tipo conjunto de enteros. Eso significa que un objeto de tipo vacío o de tipo no vacío se puede usar en cualquier sitio donde se requiera un objeto de tipo conjunto de enteros, ¿cierto? Conjunto de enteros se va a llamar la superclase de vacío y no vacío, porque ellos heredaron de ella. Vacío y no vacío se llaman subclases de conjunto de enteros, porque ellos heredaron de ella. En escala, toda clase definida por el usuario extiende alguna clase. Si no se explicita, extiende por defecto la clase object de Java. Por eso ahorita les dije que tampoco es cierto que no haya nada que extender porque uno siempre extiende de object, solamente que no necesita explicitar. Y las superclases directas o indirectas de una clase se denominan clases base de C. O sea, las clases base de no vacío es conjunto de enteros y, y, y la clase y la clase base de no vacío son conjunto de enteros y el object. Son como todas las superclases, mejor dicho. Son las clases base de una clase. Eso es vocabulario típico de orientación a objetos. Y entonces en escala las clases vienen así. Está la clase de todo cabe ahí. Y en la clase de todo cabe ahí está la clase de cualquier valor y cualquier referencia. Cualquier referencia viene de Java, cualquier valor es de escala. Pero como esto finalmente utiliza la máquina virtual de Java, esta es como la manera en que estas cosas interactúan. Entonces, bajo escala hay muchas clases, están los dobles, los flotantes, los largos, los enteros, cada uno va haciendo subclase de los otros, pero también son subclases de la clase cualquier valor, ¿sí? También hay caracteres, los caracteres son cualquier valor, pero son también enteros. Los booleanos no son los enteros, no los confunden. Los escala unit es el tipo para no devolver nada, pero nosotros no lo usamos aquí porque usamos solo funcional que siempre devolvemos algo. Y bueno, esa es la jerarquía de clases en Scala. Por último,